Gente linda, vamos a tener un tiempo de mesa muy especial. Arrancamos así al aire libre, de verdad haciendo ejercicios. Estoy acá con el doctor Diego Zúñiga y vamos a hablar hoy sobre la importancia del cuidado del cuerpo, pero a la luz de la palabra, a la luz del evangelio. Porque una de las cosas que hemos visto en toda esta serie de salud integral es que muchas veces hablamos de santificación en el espíritu, en el alma, pero ahora vamos a una parte material, concreta, santificación en el cuerpo. Es tan importante la santificación en el cuerpo como en el alma y en el espíritu. Hemos visto que hasta ahora ha sido medio abstracto hablar de cosas internas, mentales, sentimientos, cosas espirituales, pero el cuerpo también glorifica a Dios. Hoy vamos a hablar de cómo podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Sí o no, doctor? Sí. Lo que queremos en esta serie o en este capítulo es poder darles herramientas prácticas a la luz de la Biblia y cómo en la Biblia encontramos el orden necesario para poder enfrentar un antidiseño que hoy quiere gobernar y poder traer nuevamente el diseño original a nuestras vidas. Qué bueno. Y quiero decirle que Diego Zúñiga es mi doctor personal, mi doctor de cabecera, tanto de toda la familia Brunet. Así que queremos invitarlos a que se sienten en la mesa con nosotros porque este episodio va a ser imperdible. Vamos. Viene Maxi que viene corriendo. Lo hicimos correr. ¡Corre, Forrest, corre! Tomen aire, renueven sus fuerzas, preparen su entendimiento, tu bloque de notas, tu Biblia, que ahora ya vamos a comenzar. Siéntense con nosotros a la mesa. ¡Vamos! Y hoy para hablar de la santificación del cuerpo, la importancia de cuidarnos físicamente, tenemos aquí en la mesa el doctor Diego Zúñiga, que él es un médico especialista, ¿no?, en medicina ortomolecular, inmunogenética, antienvejecimiento, longevidad y nuestro médico personal de la familia. Un aplauso a Diego Zúñiga. Con agua. Todos con agüita. Muy bien. Sí, vamos. Porque de paso también les decimos que estamos, mientras filmamos esto, estamos en medio del ayuno de la iglesia y estamos todos fortalecidos en el Señor. Débiles en la carne, pero fortalecidos en el espíritu. Así y hoy es. vamos a hablar también de la importancia del ayuno. Así que, de verdad, Diego, honramos tu vida porque sabemos que no es solamente sos un especialista en la medicina, sino Él es un siervo del Señor. Él es también uno de los líderes de Ekbalo, que es el ministerio de misiones de nuestra iglesia. También ha hecho muchas obras misioneras, ha estado en el barco Logos y muchos países. ¿Qué países tuviste? África. Sí, en África, en varios países, en Centroamérica, y sí, Haití, San Vincent, Granada en el huracán, y Sierra Leona, Nigeria, Camerún, Ghana, Sudáfrica y Mozambique. Y uniendo la profesión y el ministerio. Sí. ¿no? Exacto. Así que es un ejemplo, pero no solamente en lo que sabe, que hoy vamos a hablar un poco del cuidado del cuerpo a la luz de las Escrituras, pero también en autoridad espiritual de que lo que vive, lo que cree lo vive. Y nosotros somos prueba de eso, porque arrancamos de ahí, antes de contar, porque quiero contar el testimonio de lo que le pasó en la época del COVID, pero vamos a arrancar con ese texto, el de cómo relacionás la fe en Dios y la ciencia. O sea, ¿cómo haces en la práctica alguien que estudiaste años para ser médico, pero en la práctica, ¿cómo relacionamos eso? Bueno, mucho de no sé dónde miro, para allá, para acá. Sí, Sí, a acá. donde vos estés cómodo. Sí, Bueno. conversamos entre nosotros y la gente está en la mesa con nosotros. Claro, Está en la mesa. exacto. Sí. Esto. Sí. Exacto. Bueno, todo esto vino posterior a todo el proceso. Cada vez ha sido como una parte de revelación y caminamos en esa luz, y otra revelación y seguimos caminando en esa luz. Y hoy sabemos que hay aún más revelación y seguir caminando en la luz próxima que el Señor nos quiera seguir revelando. Pero 1 Timoteo 6, 20, 21, los dos versículos finales del libro de Timoteo dice: Oh Timoteo, ten cuidado de las profanas pláticas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual escuchando a algunos negaron su fe, la gracia sea contigo, amén.
Entonces, en la práctica Primero Timoteo 6, Sí, 20-21. 20-21. Bueno, tengamos eso. Dice ahí, algunos confiaron en la falsamente llamada ciencia. Muy Sí. bueno. Y se desviaron de la fe. Sí. Entonces, al ser la medicina una de las ramas de la ciencia, hay más ramas de la ciencia, es entender que ya Timoteo le decía a Pablo decía a Timoteo que tenga cuidado de argumentos que pueden venir como ciencia. Es como si una persona con mucho conocimiento, de lo que hablaban ahí con Roxana, si un médico ya te da un diagnóstico, es como que uno toma esa falsa verdad y hace esa huella psíquica y uno comienza a caminar en esa falsa verdad. Hoy el CIE-10 ha aumentado más de 20,000 nuevos diagnósticos y de alguna manera está robando la identidad de hijos por darte una identidad de alguna patología o una enfermedad cubierto por la falsamente llamada ciencia. Entonces hoy estar muy apercibidos a que todo lo que nosotros creamos, aún en la medicina, pasara por el filtro de la Biblia y lo que pase, lo abrazamos. Y lo que no pase, lo dejamos de un lado. Pero la única manera de poder sustentarnos en la verdad. Eso es buenísimo, muy eso bueno. es buenísimo. Solo, Muy bueno. solo un paréntesis acá que me olvidé de decir a toda la gente, que la gente nos está acompañando desde afuera. Y ustedes no la vieron a Fer porque Fer estaba preparando la mesa. ¿No, mi amor? Claro, no podía ir a correr hoy. Claro, Perdón. hoy era el día. Pero saludar a la gente también, no sé si quieres decir algo. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y amigo, de nuevo, salud por vos. No, sos por un la familia. Salud para todos. Y Sí, salud sí, sí. para todos. Deseamos que haya salud en todas sus casas, en todas las áreas. Y algo muy bueno de lo que vos acabas de decir, que es interesante, porque por ahí quizás lo está escuchando un médico y escucha, che, está diciendo la falsamente llamada ciencia, y esperá, yo estudié 10 años, hice esto, hice lo otro. El otro día escuchaba a otro doctor que no es cristiano, que ya no está más, que se llama Frank Suárez, y él hablaba también de lo mismo que estás diciendo vos, de por qué falsa ciencia. Primero porque la fuente no es Dios, entonces sumándonos a lo que decía Roxana, la fuente de donde viene es incorrecta. ¿Y cuál es la fuente hoy de la medicina? Y eso lo saben todos los que están en el tema, ¿no? Que la fuente es el dinero, porque la fuente son las farmacéuticas, las mega droguerías que necesitan hacer que la gente dependa de los remedios. Entonces los estudios salen desde las droguerías también, desde los laboratorios, que quieren que la gente dependa de pastillas. Entonces, ¿por qué creemos que es una falsa ciencia? Porque no se alinea a lo que Dios está hablando de salud. Lo que decía Frank Suárez no era esto, claramente, no es cristiano. Él decía que la medicina está hecha para pensar en la enfermedad y en vender remedios. No está hecha para pensar en la salud. Wow, qué Y ese fuerte. es el concepto que tenemos que cambiar. Yo no quiero combatir la enfermedad, yo quiero salud en mi cuerpo. Entonces, nosotros trabajamos, por eso vamos a lo del doc, para tener salud. Si un día aparece una enfermedad, el Dios soberano está sobre absolutamente todo. Él es nuestro Padre, Él es nuestra fuente. Sí. Pero no son los remedios nuestra fuente, sino que es Cristo, que es su sangre, nuestra principal salud, ¿no es cierto? Nuestra fuente de salud. Entonces, cambiar el paradigma de que es falsamente llamada ciencia porque está en búsqueda de eliminar una enfermedad o de hacerte dependiente de un remedio y no de buscar que tu casa esté llena de salud. Sí, nosotros no estamos diciendo que no hay que consultar a un médico Exactamente. ni que tomar medicina. Por eso está un médico acá y estamos diciendo que él es nuestro médico. Lo que sí estamos diciendo es que hay que pasar por el filtro de la fe y de las escrituras, y si eso está de acuerdo, escuchamos el diagnóstico y vemos cómo a llevarlo a la práctica, ese cuidado del cuerpo. Entonces, y a mí lo que dijiste recién, o sea, no estamos solo persiguiendo la sanidad cuando hay algún problema, sino mantenernos saludables. Sí. Mantenernos saludables. Este es el En lo enfoque. que dependa de nosotros, estar saludable, que ahora vamos a desarrollar con vos, ¿no? Sí. Todo lo que es estar saludable. Este doctor decía exactamente lo mismo, Frank Suárez. No elimino los doctores. Si estás enfermo, anda al doctor. Si tenés una enfermedad, búscalo, busca el remedio, no hay problema. Pero en los cristianos, que esta es la parte que agregamos nosotros, es buscar la salud que viene del reino, que es una fe que está por encima de la falsamente llamada ciencia. Y por ahí algo que me pasó en contexto familiar. Mi hermana estaba con cálculos de vesícula, estaba regresando de Mendoza manejando y me llaman. Y veía cómo había mucho temor de parte de ellos por lo que decían los médicos, que era algo muy urgente, que tenían que hacerlo, internarlo rápido.
Y yo les explicaba a mi familia que no es algo urgente, que ella tiene que descansar su estómago, controlar su dolor y que eso se puede planificar, que no es así como lo dicen. Y de alguna manera se cortó la señal y hablábamos con Rachel, con mi esposita, Sí. De eso, de que, o sea, una persona con autoridad, pero ¿con qué luz? O sea, me estoy yendo a pedir un consejo a una persona que, ¿dónde está su fuente? ¿Cuál es su luz? Claro, su fuente ¿Cuál, es cuál, la cuál, luz. cuál es su autoridad a la que ella está sujeta? Si es una persona con Dios como su autoridad, es una persona con las tinieblas como su autoridad, y uno está pidiendo consejo a alguien que está caminando en una fuente incorrecta. Y como nosotros los cristianos hacemos o vamos a esas fuentes incorrectas en vez de ir a una fuente correcta donde viva una autoridad. Entonces, de alguna manera le decía a mi familia, digo, es como si uno fuera a consultar al brujo, decir y pedir consejo directo en vez de ir a las escrituras e ir a alguien que tenga un temor del Señor. Exacto. y hablar con una claridad distinta. Me decía, pero no es tan así, y de alguna manera pienso que, sin que se ofendan los colegas por ahí, pero que sí tenemos que estar muy atentos de dónde recibimos el consejo, porque Exacto. puede ser una palabra de vida o de muerte la que uno Exacto. recibe. Bueno, y la fuente tiene que ver con o el amor o el temor. Sí. O el amor a Dios o el miedo a la muerte. Entonces muchos, dice Hebreos 2:14, que muchos están en vida esclavos del miedo por miedo a la muerte. Están sujetos, Claro. el miedo a la muerte es una esclavitud. Claro. Entonces muchas personas incluso organizan su vida alrededor de, en Argentina se llama la obra social, o El plan de salud. vivir cerca de un hospital, el plan de salud, el decir... El seguro. Porque en el fondo tienen un miedo a la muerte, entonces cualquier cosa que le dicen, que tomen, que hagan, lo hace al momento porque son esclavos del miedo. Entonces, pero la verdad nos hace libres. Sí. Entonces hoy estamos hablando de eso, de que hay una sabiduría milenar, una sabiduría divina que también no solamente nos libera del pecado a nivel del espíritu, no solamente sana nuestra alma, pero también afecta a nuestro cuerpo Sí. físico. Dios ama la materia. Eso queremos establecer como una base teológica acá para todos. Dios creó el cielo y la tierra y las cosas tangibles. En Él fueron creadas todas las cosas. Y Él creó el cuerpo, Él creó la carne humana, e incluso Dios se hizo carne. Acá vemos el tamaño del amor de Dios, porque Él podía decir, tiramos una bomba y que se salve solo sus almas. Pero no, Él vino a salvar la carne también. Y después derrama de su espíritu sobre toda carne. Claro. Entonces, y que dice 1 Corintios 15, que Él va a resucitar nuestros cuerpos. La Biblia habla de la esperanza de la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué está hablando eso? Que Dios nunca abandona lo que crea. Como Él va a restaurar la tierra, también va a restaurar nuestros cuerpos. Así que como cuidamos las cosas materiales, como en el episodio pasado hablamos de salud financiera, que es algo material pero refleja nuestra fe, así también el cuidado físico, con esa intención queremos estar hablando por amor a Dios, por amor a Dios. Y hay dos extremos acá que yo anoté, que yo veo, que quizás algunos están viendo en este momento, que yo veo en todo ser humano. Por un lado está el que no se cuida. Y quiero que ustedes definen en qué lado estás. Claro. El que no se cuida porque cree que eso es muy espiritual, y entonces Claro, no es come, espiritual. come Claro. lo que quiere, duerme la hora que quiere, dice, pero al final lo estoy entregando mi vida a Jesús, y cree que eso es como... Que vivir bajo estrés es un sacrificio para Dios. como si fuera algo que está entregando a Dios. Y ahora vamos a hablar de eso. Y el otro extremo está el que se cuida demasiado, pero ya va por el lado de la vanidad, y todo el tiempo está posteando fotos y muestra cómo está en el gimnasio y pone un versículo abajo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero en realidad quiere mostrar cómo está su cuerpo. Claro. Entonces estamos esos dos extremos, El culto al cuerpo. el físico Que culturismo. creo que en este también entra el estar dependiente de los remedios, porque también es un culto al cuerpo, es un cuidado excesivo basado en el temor. Con la apariencia que es Uno vanidad. cuida la apariencia, que es basado en la aprobación, y el otro es basado en el no morir. Pero son dos extremos. Pero ahora, antes de escuchar tu testimonio, solo quiero poner eso como base. Algo que me bendijo mucho cuando vi lo que yo mencioné ahora en la introducción. 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos?
porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Por lo cual nuestro cuerpo es de Dios y podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo o podemos no darle gloria. O sea, podemos con nuestro cuerpo estar deshonrando a Dios. Entonces no estamos hablando estamos hablando de un cuidado que el objetivo es glorificar a Dios. Y me gusta esa palabra. Esto es adoración. Adorar a Dios con nuestros cuerpos. Eso también es parte de adorar. Esa debe ser nuestra motivación. No me interesa el cuerpo porque es carne y se va a pudrir, o tampoco me interesa demasiado por la vanidad, sino decir, cuido de mi cuerpo para glorificar a Dios, y eso es adoración. Leo un texto más que es muy conocido, pero mira qué hermoso. Romanos 12:1. El apóstol Pablo dice, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, presentar nuestros cuerpos al servicio de Dios. O sea, el cuerpo es un vehículo. Si nosotros no lo cuidamos, no podemos servir a Dios. Está diciendo, Señor, acá está. Acá mi cuerpo no sirve para el pecado. Mi cuerpo sirve para ser un transporte de tu gloria, un transporte del Evangelio hasta que quieras que yo esté en esta tierra. O hasta que Él venga. Primera de Tesalonicenses 5:23, que es el versículo base. Dice, y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida del Señor Jesús. Muy bueno. Entonces, es primero entender que Pablo no dice el espíritu que es más importante que el alma, que es más importante que el cuerpo, sino le da el mismo valor nominal al espíritu, al alma y al cuerpo. Muy bueno. Claro. Entonces, darle el mismo valor nominal a nuestro cuidado espiritual, nuestro cuidado emocional, nuestro cuidado físico. Y todo eso, la única manera de santificar nuestro ser integral es a través del Dios de paz. Eso elimina el estrés, elimina la angustia, elimina los temores, porque nos encontramos con el Dios de paz. Ahora, ¿qué dice la parte siguiente del versículo? Irreprensibles para la venida del Señor Jesús. Entonces, entender que esa santificación, esa salud integral que estamos buscando, no es para nosotros vernos lindos o vernos bien, sino que es para un propósito, para preparar el camino a su venida. El Señor, yo creo que está hablando a la iglesia de hoy tenernos saludables integralmente por las cosas que vendrán. Y poder abrir nuestro entendimiento a traer ese orden, volver ese diseño original que Él ha creado para sus hijos, para las cosas que vendrán más adelante, que lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Eso está bueno. Claro, entonces, resumiendo un poquito nada más esta parte para seguir, creo que muchas personas no cuidan el cuerpo porque lo ven como no sagrado, como que lo sagrado es orar, leer la Biblia, cuidar el espíritu, cuando en realidad son igualmente espirituales, importantes y carnales los tres, espíritu, alma y cuerpo. Están en el mismo cuidado, ¿no? Sí, el valor nominal que habla es el mismo, pero nosotros no le hemos dado esa importancia y no hemos... pero yo creo que hoy es el tiempo de traer ese entendimiento, esa luz para la iglesia. Integral. Que puedo estar en pecado no cuidando mi cuerpo. O sea, en un gran pecado espiritual que es no cuidar mi cuerpo. O estoy descuidando el portador del mensaje. Tienes un mensaje, pero no estás cuidando al mensajero. Exacto. Además, pensando en Mateo 25, que habla de cómo Él va a venir y en base a si fuimos fieles, cuando Él venga en su reino, Él nos va a dar autoridad sobre más cosas por cuanto fuimos fieles en otras cosas. Entonces, cuidar el cuerpo también determina cuánto Él va a poder confiar en mí. Porque si no pude cuidar mi cuerpo, ¿cómo me va a poner a cargo de otras personas, de otros cuerpos? Amar al prójimo como me amo a mí mismo. Claro, exacto. Muy bueno. Entonces, empezamos por el cambio de chip, de amar el cuerpo, cuidarlo de la misma manera que lo demás. Ahora, en base a eso, con esa base bíblica, contanos un poquito de tu testimonio, porque a mí me edificó mucho la fe. Para los que no saben, bueno, Diego es ecuatoriano, pero vive acá en Córdoba hace unos años, ¿no? Sí, casi 11 años. ¡Wow! Ya estamos cordobesazo. Estamos edificando juntos. Ya acá. 11, amigo, no puede ser. Sí, 8 en Córdoba. Si tenemos 28 11 todavía. años en Argentina. Sí, 8 acá en Córdoba. Entonces,
pasamos una prueba todos juntos en la época de la pandemia. Contanos un poquito cómo fue las cosas que aprendiste en medio del coronavirus. Bueno, uno siempre ha sido ir preguntando al Señor qué estudio, y lo último posgrado fue esto de longevidad y antienvejecimiento, donde te mostraba los núcleos longevos y qué es lo que te mantenía saludable inmunológicamente. Y después de terminar ese diplomado, le preguntaba al Señor, ¿y ahora qué quieres que estudie? Y me decía, no, ahora busca en intimidad y en personas que estén buscando que yo sea el centro y que las cosas funcionen, unirnos como cuerpo de Cristo para hacer frente a las cosas que vendrán. Pero con esa información, cuando vino la pandemia, todo lo que la OMS dispuso para el protocolo del coronavirus era todo lo contrario para tener salud. Era mantenerte aislado, no hacer actividad física, no tomar sol. Todas las cosas que habíamos visto que te hacen realmente saludable y fortaleces tu sistema inmunológico. Entonces, fue como la luz de decir, Señor, ¿qué está pasando aquí? Claro. Y fue buscar en oración la dirección de decir, Señor, ¿qué está pasando? Y era lo que decías, el temor, lo que gobernaba toda la pandemia. Y ahí fue como el Señor nos fue mostrando que era una lucha espiritual y que nosotros teníamos que mantenernos firmes en Él y ser una voz de esperanza. Perdón, ¿no? Ahí entonces donde se ve cómo el sistema está preparado para atacar la enfermedad, pero no para generar salud. Exactamente. Porque hoy, años después, se prueba que todo el protocolo que hubo no era bueno. Sí. La misma OMS lo reconoce, que lo que hacía más era enfermar que proveer salud a la gente. Y algo que hablas justo con Marcos, creo que los hemos dicho, de cómo los medicamentos terminan enfermándonos de diferentes sistemas, que eso llevan otras complicaciones que, bueno, lo vemos más adelante. Claro. Pero de ahí, ¿qué pasó? Comenzamos a tratar a los pacientes sin protocolo COVID y veíamos cómo se iban sanando, y de alguna manera decíamos, bueno, esto funciona. ¿Qué alternativas eran? ¿Qué No, hacían? o sea, venían con el PCR positivo y les revisamos y tienen la garganta roja, bueno, le damos algo para la garganta y que regresen ahí. Venían con los pulmones tomados, les damos algo para... haciendo un diagnóstico sin que existiera el coronavirus, sabiendo que ya existe. Yo hice virología en el 2012 y ya en mi texto de virología había el virus corona. ¿Cuál es lo que nosotros creemos? Que el único que puede crear es Cristo. El diablo no puede crear nada. Así que todo ya estaba creado. Él solo puede distorsionar lo que ya estaba creado. Pervertir lo creado. Exacto. Entonces, era mirar de un enfoque distinto y mirar los resultados buenos de cuidar al paciente, de mejorar su sistema inmunológico, de darle paz. Decir, mira, solo esto está afectado, vamos a tratar esto. Y al ver luego que venían para hacer su test y salía ya negativo, dábamos gloria a Dios. Pero de alguna manera generaba ese pequeño, no sé, orgullo de decir, lo que estoy haciendo funciona, pero ahí está el yo. Claro, porque ¿cuántas personas llegaron a ir a tu consultorio y sanarse? Claro, más de 200 personas fueron negativizados su PCR en esa temporada antes de que entremos al proceso. Es más, yo recuerdo gente en esa época en que los parientes ni lo querían en la casa porque era como un leproso, porque tenía COVID, entonces te lo mandaban a tu casa. Claro, y vos lo recibías y convivían con ustedes, con tu esposa, los cuidaban y los mandaban sanitos a casa. Sí. Y tu casa se convirtió en una clínica y ustedes sin barbijo, sin nada, amando a la gente, dando comida saludable, ambiente saludable, se sanaban y volvían sanitos todos. Sí. Entonces más de 200 casos de casos sanidad. así. Sí. ¿Y qué pasó? Hablando para ir a intimidad de la casa, un día estaba con dolor de cabeza y me llamaron mis papás a Rachel y le dijo, no, aquí estamos en la recámara porque Diego está con dolor de cabeza, y yo le hacía desde atrás. No. Y dice, no, parece que solo está descansando. Y terminé de colgar y cuando cuelga me dice, amor, ¿pero por qué no quiere que le diga que está con dolor de cabeza? Y digo, no, amor, no quiero que se preocupen porque como médico no puedo estar enfermo. Claro. Y lo que me dijo Rachel, me dijo, ¿no será eso un poquito de orgullo? Digo, puede ser un poquito de orgullo, pero tengo que estar siempre bien para ayudar a los demás. Pero es como una falsa humildad. Sí. Y ahí comenzó todo el proceso. Comenzó a pasar los días y... Qué bueno eso lo que estás diciendo, porque no solamente profesionales, pero también a veces pastores, ministros, los líderes, pastores que podemos caer en eso. dicen, yo tengo que estar siempre bien para ayudar a los yo no demás, tengo y no fallas. pueden reconocer que a veces tenemos necesidades y debilidades. Sí. Y
o sea, todo el proceso vivido, porque de ahí comencé a ir desmejorando mi cuerpo y yo no entendía. Comencé a hacer todo lo que hacía con los pacientes y no mejoraba. Hablé con mi papá, que es médico. Me dijo, hijo, por ahí haces este otro protocolo. Lo hacía, no mejoraba. Llegó una mañana que yo ya dormía sentado y mi saturación era de 84 y llamé a la enfermera y dije, Pauli, ¿dónde puedo conseguir un concentrador de oxígeno? Porque no creíamos en cómo se llevaba el sistema de salud en los hospitales. Claro. Entonces siempre fue la idea verlo como lo hacemos en casa. Un sistema alternativo. Entonces me decía, hoy en tan temprano es difícil, pero bueno, si necesitas oxígeno, una ambulancia siempre está disponible. Entonces llamé a una ambulancia, me pusieron oxígeno, me entrevistaron, me dijeron, qué raro que no mejores con todo lo que estás haciendo, que es muy bueno. Y en ese contexto me dijeron, bueno, sería bueno hacerte una placa. Y digo, sí, es verdad. Entonces fuimos al hospital y cuando me hicieron la placa, estábamos viendo lo del concentrador y estaba orando al Señor y el Señor habla a mi vida y me dice, quiero que te internes. Y yo le digo a mi esposa, amor, el Señor me habla que me interne. Me dice, ¿seguro? Porque era algo que no... Claro, en tu estructura era doblegarte al sistema que estás en contra. Exacto. Entonces digo, pero el Señor me está dando paz de hacer esto. Y me dice, bueno, no entendíamos bien el proceso. Viene el médico y me dice, tus pulmones tienes el 78% tomado, necesitas internarte. Wow. Y yo pensaba que era una internación en el área respiratoria de COVID. Y nos despedimos en la puerta y me dicen, él va a ser llevado a cuidados intensivos. Entonces estaba totalmente aislado con una cámara monitoreándome, un vidrio que me separaba del resto de personas. Y yo con el celular hablando con mi esposa, no se olvide de hacer esta receta, no se olvide de hacer estas cosas. Y hasta que me dijo, amor, ¿será que tiene que cerrar todo y solo enfocarse en el proceso? Y ahí fue cuando el Señor nos dio el libro de Salmos, que les recomiendo a todos los pacientes que están viviendo procesos de ansiedad. Fue como conectarse con la realidad. Salmoterapia. Sí, la salmoterapia. Con un David que a veces no entendía el proceso al inicio del salmo, pero encontraba a Dios al final de cada salmo. Wow. Y eso animaba mi espíritu y lo que me hacía mantener enfocado en él. Siendo rápido, al tercer día me hicieron de nuevo la placa y tenía el 96% de los pulmones tomados. Wow. Y me dijeron, no está funcionando nada de lo que estamos haciendo. Tenía la cámara de oxígeno a máximo y seguía desaturando. Mis valores estaban muy alterados y ahí fue cuando me dijeron... Te tenemos que entubar. Exactamente. Porque estás mal, te vas a morir. Todo con el temor gobernando. Que yo decía, aún entendiendo todo el contexto previo, viendo cómo tantas personas salieron fuera del sistema... Aún así, en mi corazón se generó el temor por la situación. Y le dije a la doctora si me podía dar un tiempo para tomar la decisión. Entonces me giré y oré y le dije, Señor, quiero hacer tu voluntad, no quiero tomar una decisión basada en el temor que hoy estoy sintiendo. Claro. Sino que quiero hacer lo que tú quieres que haga. Si quieres que me entube, lo hago. Si no quieres que me entube, no lo hago. Pero quiero hacer tu voluntad y no quiero tomar una decisión basada en el temor que hoy me está generando esta situación. Y escuché al Señor que me dijo, solo quiero que estés despierto. No, me dijo, quiero que estés despierto para que mires y escuches. Y con eso fue como que salió el sol. Y vino la doctora y dijo, ya tenemos que entubarte. Y me dijo, doctora, muchas gracias, pero oré, escuché al Señor y me dijo que esté despierto para que mire y escuche. No, la doctora le dijo, Claro, Dios me dijo. Me dijo, pero tú eres médico, mira tus análisis, mira la situación, esto no es cuestión de fe, esto es cuestión de ciencia. Si no haces eso, tú te vas a morir. Y yo dije, gracias, doctora. Eso dijo la doctora. Es cuestión de No es cuestión ciencia. es cuestión de ciencia, no es cuestión de fe. Exacto. Y digo, gracias por tus palabras, pero prefiero hacer caso a esta voz que a otras voces. Porque en ese día, el Salmo 118.8, que fue lo que el Señor nos hizo leer ese día, fue, es mejor hacer caso al Señor que hacer caso a los hombres. Y Salmo 118.9 dice, es mejor hacer caso al Señor que hacer caso a los príncipes, que son personas con autoridad. Y vino todo el proceso de tribulación dentro del hospital, porque vino el jefe de cuidados intensivos a hablar conmigo, a decirme todos los puntos de la ciencia, por lo cual mi decisión no era buena. Y hasta hacerme firmar un documento que si ya estaba en estado de inconsciencia iban a hablar con mi esposa para que ella tome la decisión. Y vivir todo el proceso de tribulación por caminar en obediencia. Perdón, ¿Y qué amigo. dices? Ahí déjame contar un pedacito de De este nuestra lado. parte. Sí. De todo este lado.
Vos estabas entonces internado ya, 96% de tus pulmones tomados, los médicos desesperados porque ya este muchacho va de acá al manicomio encima porque dice que esto es fe y no es ciencia y no quiere hacerse la entubarse. Entonces ahí la llaman a tu esposa y le dicen, si vos firmás, aunque él no esté de acuerdo, lo vamos a entubar. Tu familia lo llamaba Marcos, por favor, háganlo entrar en conciencia, entúbenlo. Y tu esposa me decía, ¿qué hago? Y yo le decía, amiga, creo que Diego está muy orgulloso. Se tiene que entubar, tiene que escuchar a los médicos, tiene que entubar. Y ella, en ese momento, para mí fue una lección de vida. Ella me dijo, si él tiene que morir y yo voy a honrarlo y eso lo va a llevar a la muerte, yo lo voy a honrar hasta su último deseo. Wow. Uf. Yo sentí que no sabía nada de ser esposa cuando ella me dijo eso. No, cuando me contó eso, era como si me hubiera dado un ramo de flores gigante, el mejor regalo. Qué mujer, sí. Qué mujer. Ella dijo, yo lo voy a honrar hasta su último suspiro. Si él no quiere eso, yo no lo voy a hacer. Uf. Yo decía, pero amiga, se nos va a morir el doc. Le digo, no, tenés que hacerlo por él. Y me dijo, no, yo no lo voy a deshonrar. Bueno, y por tu lado... Claro, mi contexto fue que yo llego de Brasil porque había vuelto de enterrar a mi mamá, el velorio, toda la situación difícil, aunque ella estaba alegre que está con el Señor, pero toda la situación que... me dice... Venimos a enterrar 3 mamás en septiembre. Sí. Y lo tuyo fue en octubre. Entonces, es muy importante que la gente entienda eso. Es muy importante que haya mucha gente que haya perdido seres queridos en la pandemia por coronavirus o por cosas que derivaron de eso. Y entendemos muy bien. Entonces, yo vengo de enterrar a mi mamá y me dicen, se muere el doctor, se muere Diego. No puede ser. Y me dice, ¿por qué no se quiere intubar? Porque si se intuba, tiene posibilidades todavía. Entonces yo voy al médico. Entonces yo que les quiero mostrar la foto cuando yo fui y lo vi. Y así estaba Diego, no estaba intubado, pero estaba con un respirador, hablaba con mucha dificultad. Entonces yo le dije, y me emociona cuando me acuerdo, porque dijo, yo le dije, tenés que hacerme caso. Dice, yo soy tu pastor. Yo quería imponerse, no quiero que te mueras. Y él, con la poca fuerza que tenía, me dijo, yo te estoy haciendo caso. Dice, yo escuché a Dios, me enseñaste a escuchar a Dios. Entonces, si se va, Dios sabe. Se va honrando a Dios. Se va honrando a Dios. Entonces yo me fui en paz. Yo hice lo que pude y él no decidió escuchar a Dios y nosotros apoyamos su fe. Y en eso entraste en un proceso también de recuperación muy lento. El intubar podía tardar mucho, pero eso fue un proceso más lento. Entonces, lo que me impactó fue la forma, ¿no? Que Dios le dijo de leer salmos todos los días. Todos los días. ¿Y cómo fue eso? O sea, te llamaba tu esposa y claro, ella te lo leía. Hubo ese momento que yo no podía estar boca arriba porque no podía respirar, tenía que estar boca abajo, entonces no podía leer. Y ponía en altavoz y ella me seguía leyendo la palabra y orando. Para mí, creo que todo ese tiempo de internación, que fueron 26 días en total, fue el mejor tiempo de estos 4 años de matrimonio que hemos tenido, porque era el Señor y nosotros, era darle el tiempo 100% para Él. Y en ese tercer día, que fue el día más álgido de todo el proceso, fue encontrar con la esperanza de que Dios es el que primero está intercediendo por mi vida y entregar una vez más todo, decir, Señor, yo entiendo que tú vas a cuidar a mi esposa mejor de lo que puedo cuidar, tú vas a cuidar a la familia mejor de lo que puedo cuidar, y entregamos todo una vez más. Y fue como encontrarme con el Dios de paz. Y eso trajo descanso a mi alma, a todo el proceso, y fue lo que me hizo poder descansar, cerrar mis ojos en medio de tanto ruido de los monitores. Y cuando me desperté temprano con el sol entrando por la ventana, lo primero que hice fue mirar el monitor y mirar el número 100. Mi saturación estaba perfecta, me hicieron exámenes, los exámenes se normalizaron y comenzó a caminar el proceso de
de restauración en el hospital, porque entraba una enfermera y me decía, Diego, yo no sé, yo no estuve acá, pero sé tu proceso. ¿Tú eres médico? Sí. ¿Te vacunaste? No. ¿Por qué? Le contaba. ¿Por qué no te entubaste? Le contaba esto. Y me decía, mira, yo estoy pasando un divorcio, se me es muy difícil. Y digo, bueno, si Dios hizo algo por mí, lo va a hacer por ti. Y orábamos ahí en UCI y así en cada turno de enfermería. Los médicos eran un poquito más fuertes, sí, de decir, bueno que estás mejor. Puede ser momentáneo, no sabemos cómo va a ser esto. Y algo que entendimos, que sabemos que Dios todo hace por un propósito. Todo ayuda para bien para los que aman a Dios y conforme a su propósito han sido llamados. Porque yo ya quería salir, ya me sentía bien, me paraba todo, me decían todo está súper bien, un milagro. El lunes ya te vas a ir de alta y el lunes a la madrugada me da fiebre. Y yo no entendía, digo, Señor, ¿por qué me da fiebre si ya estoy por irme de alta? Y la fe que estaba acá bajó de nuevo así solo por una fiebre. Pero no entendía. Y me vino la enfermera, me tomó, me dijo, Diego, estás con fiebre. Voy a avisar a los doctores. Te vas a quedar 2 semanas más internado. Y yo estaba, como decía, no entiendo. Entonces fue la primera vez que el Señor me llevó a orar por sanidad. Una oración cortita. Y que cuando vino la enfermera nuevamente a tomarme los análisis y a tomarme la temperatura, me dijo, Diego, ya no tienes fiebre y no te he puesto nada. Pero bueno, la orden del médico es que te quedes 2 semanas y te hagamos de nuevo análisis. Pero lo que hablaba el libro de Salmos es, aún en mi lecho te busqué y ahí te adoré. Aún en silencio te seguiré adorando. Aún en mi cama pacientemente te busqué. Y fue como entender que el Señor quería que mastique lo que es la paciencia, porque está muy impaciente. Y luego entendí, en Romanos 5 dice, tengan sumo gozo en medio de las tribulaciones, porque eso produce paciencia. Y la paciencia más la prueba produce esperanza, y una esperanza que no avergüenza. ¿Por qué este concepto? Porque ¿qué es lo que Dios nos mostró en ese proceso? Que el espíritu que gobernaba esos lugares era un espíritu de muerte y de desesperanza. Entonces nosotros tenemos que llevar vida y esperanza a los lugares que tenemos. Entonces, una manera de llevar esperanza es a través de la paciencia, de entregar los tiempos al Señor. Y bueno, perdón, un paréntesis acá. Eso es muy bueno porque a veces pensamos que fe es solamente el milagro. Y entonces decimos, no, yo creo que Dios me va a sanar. Entonces utilizamos la fe solo para el milagro instantáneo, que me va a sacar de esa situación, pero necesitamos de mucha fe para un proceso de sanidad también, que puede tomar mucho tiempo. Entonces es muy importante diferenciar eso. Puede ser que Dios haga un milagro de un momento para el otro, o puede ser que necesitemos mucha fe de perseverar en el proceso de sanidad, que eso también es sanidad. Sí, en esta situación vimos el milagro de un día para otro, pero después de vivir el segundo proceso, a lo que salimos, leímos el Salmo 150 en la habitación con Rachel a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana dijeron tienes el alta. Y yo aún estaba débil en mi cuerpo y vinieron todo el parte y dijeron, bueno, tuviste 96% de los pulmones tomados, tuviste fibrosis, ahora tienes que entender que vas a tener una nueva normalidad, vas a tener que tomar medicación para toda la vida y no vas a poder hacer ningún tipo de actividad física porque hasta caminar dos cuadras te va a costar. Y cuando ellos decían eso, yo miraba el rostro de Rachel y ver la angustia de que digan que tú no teníamos ni siquiera un año de casados. Exacto. Tu flamante esposo va a estar con todo eso. Y mientras hablaban, el Señor nuevamente habló a mi vida y me dijo, yo te voy a dar mejor salud de la que tenías antes. Y cuando se fue la médica, Rachel me dijo, vamos a ver la cita para otro médico. Y digo, amor, el Señor me dijo que me iba a dar mejor salud de la que tenía antes. Prefiero nuevamente hacer caso de esa voz que otras voces. Y fue como dices, yo salí en silla de ruedas del hospital muy debilitado, muy delgado. Y fue dar los primeros pasos, fue dar el primer rehabilitación. Y fue simplemente tomar tuvo oxígeno bastante tiempo. Y fue dar gracias y hoy estamos entrenando haciendo triatlones, viviendo Amigo, hiciste el Ironman hace poquito. Hicimos allá en Chile ya hace poquito en Almafuerte otro triatlón. Contale a la gente qué es el Ironman para que entiendan. Bueno, es una disciplina que, o sea, antes yo salía a correr, hacía algo de bicicleta
Pero para mí eso era como otra cosa, hacer triatlón, que era nadar, correr y andar en bicicleta. Y ha sido la primera vez que entré a la pileta, hacer un largo era dificilísimo. Y cada vez que completaba la rutina, yo decía, es por tu gracia, la gloria sea para ti. Exactamente. Y hoy veo, voy a entrenar y cada objetivo, saber que es por su gracia, que la gloria sea para Él. Y algo que entendimos en este proceso fue que Dios está en el trono. Y si las cosas que yo hago funcionan es porque Él las permite. Y si no funcionan es porque Él también las permite porque tiene un propósito mayor. Exacto. Pero a Él sea la gloria en todo momento. Entonces ahí me ayudó a sacarme del centro para que Él vuelva a ser el centro y poder glorificar a Dios en cada cosa que hacemos. Sabiendo que no lo entendemos todo y que Él puede hacer todo aún con esto. Él puede sanar aún con esto. Él puede sanar con una palabra. Él puede hacer cosas maravillosas en medio de la medicina. Pero devolviendo la gloria a quien es el único que tiene que tener la gloria. Así que ahora Qué hermoso. tenés más fuerza física que antes Sí, del proceso sí. que Ya dijeron que ya no se iba a cumplió tener. la palabra. Entonces ahí fue un diagnóstico de médicos que eran especializados en lo que están diciendo, pero no era la verdad. Sí. Y hoy estás mejor. Entonces ahí vamos a aterrizar eso en la práctica. Entonces en base a eso, ¿por qué queríamos contar el testimonio? Porque en base a eso también estamos hablando cosas muy fuertes para los que nos están acompañando hasta ahora, es que necesitamos un nivel de radicalidad en nuestra fe, y una fe sin obras es muerta, que a veces principalmente va en contra del miedo a la muerte. Y resolver ese miedo adentro, decir, la muerte no es el fin, es solo una graduación, Dios sabe cuándo es mi momento, pero yo voy a vivir por lo que creo. Entonces eso es lo que yo aprendí mucho de tu vida, y en el contexto también en aquel momento, que era incluso autoridades legales que decían que había que tomar la vacuna. Entonces Fede y yo tomamos la vacuna porque En el mismo mes que vos estabas internado, que se nos cayó la fe a nosotros por el piso, se nos enfermó el doc, ya está, nos vamos a morir todos. Y entonces, en nuestro momento de debilidad, lo que veníamos seguros que era no vacunarnos, cedimos y nos vacunamos. Sí, en mi caso no fue por el miedo, sino por el propósito que tenemos que ir a Israel en enero de 2022, y dijeron que sin eso no vas a entrar. Entonces yo vi eso. Hay dos, habían también en esa época gente que se vacunaba por el miedo a lo que le podía pasar el coronavirus, y otros no se vacunaban por el miedo de lo que le podía pasar la vacuna. Claro. Entonces, si el miedo era tu motor, es algo que nosotros tenemos que pasar. Por eso dije, analizar las fuentes. ¿Qué me lleva a tomar las decisiones que estoy tomando? Claro. ¿Es el amor a Dios, el amor al propósito o el miedo? Entonces, pero yo tomé también junto con Fer, pero aprendí de tu vida también otros como Benji Núñez y muchos otros amigos que no tomaron la vacuna y decían, pero si no tomas nunca más vas a viajar. Entonces escuchaba cosas como, bueno, si no tengo que viajar más, no viajo más, pero voy a morir creyendo en que mi cuerpo no va a tener ninguna alteración genética y esas cosas. Contanos un poquito de eso. O sea, ¿pudiste viajar? Sí, o sea, y es muy romántico porque yo le decía a los pacientes, digo, no, si es por viajar, Dios puede abrir las fronteras, puede hacerte invisible. Es una dependencia de decir, hoy viajo no porque yo quiero, sino porque es lo que el Señor me dice. Y entonces Dios nos dice, vayan tal fecha para Ecuador. Y nosotros hicimos nuestras maletas, fuimos para Ecuador y nos paran en Perú y nos dicen, no pueden entrar porque las leyes cambiaron. Pero tenemos todo esto, no pueden entrar. Entonces yo nos hicieron no subir al último avión y regresar al counter. Y yo decía, Señor, no entiendo, estamos en tu voluntad, no entiendo qué es lo que quieres que hagamos. Y nos dijeron, bueno, ¿se pueden regresar a Argentina o con lo que tienen? Perú está disponible. Y oramos y el Señor nos marcó que nos quedamos en Perú. Y nos hospedamos con una familia que no conocíamos. Y fue un tiempo de restauración tan linda para la familia y para nosotros fueron unas vacaciones hermosas. Y algo que nos sorprendió es que fuimos a la embajada de Ecuador a ver si podíamos sacar algún permiso porque nos ofrecían ir por la frontera a cruzar el río, así como México, Estados Unidos. Y yo decía, Señor, ¿es así? Y me decía, no. Mi hermano me llamaba y me decía, hermano, he batallado toda la madrugada porque tengo unas ganas de hacerte un certificado falso, pero el Señor me dice, no es por ahí. Entonces, algo que entramos, la secretaria no nos trató muy bien porque no teníamos la vacuna de la embajada, pero nos dio mucha gracia con la cónsul de ahí de Lima, y ella entendió nuestra situación y dijo, yo les quiero ayudar.
y nos dio un certificado con firma del gobierno de Ecuador para que nosotros entremos sin la vacuna por vía aérea. Y fue entrar al proceso después de toda esa semana. Fuimos ya comprando los pasajes, entramos al aeropuerto con el documento legal del Ecuador y llegamos al counter para subir al avión y no nos dejaron entrar de nuevo. Entonces, nuevamente, no entendíamos, pero ahí ese día nos dio Romanos 5, que fue lo que decía. Entonces, con Rachel caminando, decíamos, bueno, esto es una prueba más, pero al final de la historia el Señor sigue teniendo el control. Así que caminemos con gozo la prueba. Y estábamos sin entender, y esperando lo que nos digan. Y cuando volvimos al counter, nos dijeron, ya se fue el avión, todo. Nos dijeron, miren, no, fue un error. Aquí tienen una noche de hotel muy linda, tienen todas las comidas, les vamos a dar mejores puestos y vengan el día de mañana a tomar su avión, dejen los equipajes y entramos a Ecuador con honra. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, porque me vino a ver mi sobrino y mi hermano al aeropuerto, decía, tío, ¿cómo nos haces sufrir? Dice, tanto que vienes, que no vienes, que vienes, que no vienes. Digo, sí, sobrino, pero... Digo, yo no sé si tengo la fe suficiente aún, porque esto era permanecer en algo para entrar a un país. Pero no sé si aún mi fe es suficiente como para entrar a un horno de fuego como Daniel y sus amigos. Digo, hoy es permanecer por esto, por una pequeña restricción de un país. Pero yo creo que el Señor quiere que tengamos la fe suficiente de aún poder dar nuestra vida, aún sin saber lo que pueda pasar. Entonces, yo creo que el Señor está yo creo que es un eso. entrenamiento para nuestra fe. Yo confieso, porque yo lloraba acá, porque yo siento que fallé en mi fe. Yo sentí cuando te fui a ver en el hospital, yo digo, no, ya se fue mi mamá, se va a ir el doctor. Pero me acuerdo del pasaje cuando Satanás le pide zarandear a Pedro. Y Pedro, lo lógico que diga, bueno, y le dijiste que no, Jesús, ¿no? Pero no, Jesús dijo, no, yo oré para que tu fe no falle. Entonces hay momentos que Dios permite que seamos zarandeados, pero dice, oro para que tu fe no falle. O sea, Jesús está orando por nosotros. Sí. Y una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Entonces hay situaciones que pasamos que es para fortalecer nuestra fe, pero después para fortalecer a los hermanos. Entonces también queremos inspirar a la gente que quizás está pasando por procesos de enfermedad física o algún tipo de dolencia y que oraste por el milagro, creíste por el milagro, pero todavía no sucedió de una forma instantánea, pero agregar esa fe práctica con obras, es decir, incluye paciencia, incluye perseverancia, incluye rodearme de gente de fe que está hablando y creyendo lo mismo, ¿no? Sí, amigo, en lo concreto quiero preguntarte, ¿cómo se hace personas que quieren perseguir la salud en lugar de estar persiguiendo la enfermedad o el remedio? ¿Qué tiene que hacer en lo concreto alguien que quiere perseguir la salud? Yo creo que nuevamente es volver al diseño original. Sí. Y creemos que Dios creó todo para la creación que somos nosotros. En las cosas que hemos estudiado hay 40 microelementos esenciales que el cuerpo no las produce, que necesitamos introducirlas. ¿Y qué fue lo que pasó en medio de este posgrado? Yo le decía al director de la carrera, bueno, la verdulería va a ser nuestra siguiente farmacia, y me decía, mira, sería lo mejor, pero léete estos papers para que entiendas un poco el contexto que estamos viviendo. Y hoy la industrialización de alimentos, la sobreproducción de los campos, el no dejar descansar la tierra, hace que nuestros alimentos no tengan la cantidad de nutrientes que deberían tener o como fueron creados en su diseño original. O sea, no sirve solo comer bien. Sí. No es suficiente. Hasta que se ha revelado el volver a cultivar de la manera que hay que cultivar, de hacer descansar la tierra, de dar el producto con la calidad nutricional que uno puede o debería tener. Claro, porque los alimentos están ultra procesados. Exacto. Entonces, hoy parte de las terapias que hacemos es el suero de vitaminas, quelaciones, suplementos, pero eso es solo camino a vivir el diseño original, donde nosotros podamos cultivar y comer de la tierra, y eso nos va a brindar salud. Y algo en lo práctico, para mí, todo viene a través del Dios de paz.
Sí. Si hay algo que queremos hacer hincapié, busquen al Dios de paz, porque eso, el 80% de las enfermedades, hay algunos estudios que hablan que son psicosomáticas, que el alma despierta ese desorden. La hipertensión, el 80% es idiopática, no se sabe el origen fisiológico, pero cuando encontramos al Dios de paz, muchas de las cosas del cuerpo se comienzan a ordenar. Se ordena el espíritu, a través del Dios de paz se ordenan las emociones y por ende el cuerpo también se ordena. Muy bueno. De ahí hay cosas prácticas que decimos a los pacientes. Este es el mensaje central. Nosotros vamos a cuidar la parte de orden en lo físico, pero si no ordenamos la parte central, siempre va a haber un desorden. Cierto. Así que Cierto. en la parte práctica, ¿cómo podemos ayudarnos? Con una correcta alimentación, con actividad física. El ayuno es buenísimo y también con el descanso. Pero además de todo eso, algo que vimos dentro de estudios de longevidad es tener una comunidad saludable. Yo te animo a que... Comunidad saludable. Sí, a que puedas orar como en tu iglesia, en tu comunidad, para que el Señor pueda traer el mismo mensaje, que puedas caminar con la misma convicción, que cuando visites una casa todos hablen el mismo mensaje. Hay muchos detalles. Sí. No, pero eso está buenísimo. Por ejemplo, una reunión de células en una iglesia, en nuestra iglesia llamamos Hogar, que tanto es importante preguntar, ¿qué te está hablando el Señor? Como decir, ¿te hiciste un chequeo médico? ¿Estás ¿Qué comiendo estás bien? comiendo? ¿Estás descansando Sí, sí, sí. bien? Es tan espiritual preguntar qué te habló el Señor, como a la vez también qué estamos comiendo en las juntadas de la iglesia. No, porque algunos dicen que el creyente no fuma, pero come todo. Sí, Claro, ¿de qué sí. sirve, no? Si mata el cuerpo por otro lado. Hacemos una pausa para que te suscribas al canal. Hola, soy Bombolonet y soy el líder de esta manada. Hoy me pidieron participar en Tiempo de Mesa. Suscríbete al canal. Me dieron un guión, pero como todo líder, hago lo que quiero. Suscríbete al canal. Piso algunos cables, me tiro en el piso, me subo a la mesa de la cocina. Suscríbete en esta mesa decorada también. Y a veces me duermo en la grabación. Uy, no tenían que ver esto. En fin, suscríbete al canal, activa esa campanita y comenta todos los episodios. Yo me voy a jugar con mi humano favorito. Chao. Pero me gustó mucho lo que dijiste, alimentación, ayuno. Por ejemplo, ahora estamos en ayuno con toda la Sí. iglesia y el doctor nos habló a la iglesia. Nosotros hablamos del propósito espiritual del ayuno, pero también hay un efecto físico y comprobado. Y hoy está de moda el ayuno intermitente. Contando un poquito los beneficios del ayuno. O sea, hay muchos beneficios del ayuno. Tanto así que hay autores que dicen por cada día que uno ayune con agua, vive un día más. Y Qué bárbaro. nuestra... Siempre la ciencia llega a demostrar lo que ya la Sí. Biblia nos habló. Sí. Sí. Y muchos pueden ver en la Biblia a veces el ayuno como si fuera una actividad religiosa, pero en realidad Jesús Jesús integralidad. mismo dijo, cuando ayunen, no lo hagan para que los demás vean, sino para que su Padre que está en secreto. Está diciendo que es una práctica espiritual. No es si ayunan, sino cuando ayunen, porque el ayuno es algo que nos hace bien, ¿no? Sí, Espiritual, mi cuerpo. en la parte corporal muchísimos beneficios, pero siempre la única manera de poder estar firmes en el ayuno siempre es con la ayuda del Señor. Sí, la fortaleza espiritual. Pero lo que vimos... Nos da hambre de Dios. Sí. Su palabra nos sostiene, sí. Y hoy, bueno, falta un día más del ayuno de la iglesia y decir, bueno, Señor, ayúdanos a perseverar en este proceso para que tú seas glorificado en nuestros cuerpos, pero también en nuestro espíritu. Pero mañana Dios se glorifica en la carne. En la comunión. También, Jesús Sí, nos va a sí, cocinar un sí, sí. pescadito. Entonces, Una vaquita. algo que hemos visto, por la experiencia que hemos hecho, lo máximo que hemos hecho son ayunos de 21 días con agua, pero vimos como la parte intestinal a los 7 días hay un detox intestinal muy grande, a las 2 semanas ya hay un cambio metabólico, entonces ya volvemos a tener mucha más energía y a las 3 semanas veíamos como el cuerpo se organizaba nuevamente, que cuando terminé ese ayuno de 3 semanas, te mandé un audio y yo decía, amigo, no sé si esto ya te fue revelado, pero yo siento que el ayuno con agua es como el Selah que habla la Biblia de hacer una pausa para que Dios intervenga y hable. Wow. Entonces, cuando dejamos esa pausa en el cuerpo, yo veía como mi estómago tomaba una nueva forma y ya no comía tanto como comía antes, porque ya había una restauración de su diseño. Y yo pensaba, digo, ¿será que tantos años comí con una gula inconsciente? Exacto. Porque nunca dejé descansar
mi cuerpo para que el Señor obre en esos sentidos. Y fue comenzar a tomar esta práctica como una práctica saludable para los pacientes también. Y muchos me decían, en mi vida no he ayunado un solo día solo con agua. Y poder animarlos, y por eso hoy honro sus vidas del ánimo y estar permaneciendo en esto, que va a traer mucha luz a la iglesia. Van a haber personas que a través de practicar un ayuno van a tener la revelación de vivir saludables, vivir integrales, vivir espiritualmente saludables, emocionalmente ordenados y corporalmente, físicamente bien. Muy bueno, porque mira, me gusta mucho ese ejemplo de que el ayuno es como si nuestro ser fuera un automóvil. El ayuno es poner la carne en el asiento de atrás y darle el volante al espíritu. Sí. Y dejar que el espíritu gobierne todo nuestro ser y no los impulsos de la carne y no los impulsos del alma. Y en la práctica eso es el fruto del espíritu del dominio propio, desarrollar dominio propio. Puedo vivir sin comida, pero no puedo vivir sin la fortaleza de Dios. No puedo vivir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. No puedo vivir sin su palabra. Es realmente aumentar el hambre por Dios. Tienen beneficios físicos, hay un detox intestinal, pero también hay un beneficio de mayor claridad y dependencia de Dios. Yo en lo personal, por ejemplo, este ayuno me costó muchísimo. Yo he hecho de líquidos, pero siempre tomo varias cosas. Dejar el café para mí, y les confieso públicamente, ustedes siempre ven acá en tiempo de mesa, no estoy figurando, no es, siempre estoy tomando café y me gusta mucho café, y dejarlo, a veces yo pensaba, no puedo dejar el café. Cuando yo pensé que no podía dejar el café, eso fue lo que para mí es un desafío. Yo creo que debemos dudar de todo lo que creemos que no podemos vivir sin. Claro. Aparte de Dios. Sí. No, sin eso yo no puedo vivir. Entonces, algo que estamos poniendo nuestra confianza ahí, igual que el tema del plan de salud, la obra social, la medicina, ir rápidamente a una pastilla, dice, Señor, danos la capacidad de desarrollar tolerancia, perseverancia, tolerancia a la frustración, aguantar el dolor, aumentar el umbral de dolor. Entonces yo, los 2 primeros días, Fer me vio acá, decía, me dolía la cabeza, me mareaba, pero se puede, el cuerpo se estaba renovando. Los 6 primeros, ¿no? Los 6 primeros. Porque yo creo que también, sí, me costó todos los días, pero bueno. Ayer era el 5.º. Tuve que agregar ahí también otras cosas, suero, también un caldo. El caldo me subió. El doctor nos recomendó también el miel, limón, sal marina. Sal marina, y eso junto con el agua. Entonces hay formas, digo, para decir a todos que no es que somos superhéroes que ayunamos porque no sale fácil, sino que va a costar a todos, pero es un beneficio integral. Estamos en una generación de excesos. Sí. O sea, exceso de trabajo, exceso de actividades, exceso de velocidad, pero exceso también de comida. Sí, ¿no? totalmente. Es increíble que ahora en Argentina, creo que muchos países tienen los simbolitos así cuando dice exceso de grasa, exceso de sodio, exceso de azúcar. Y casi todo tiene exceso. Es Y impresionante. igual lo compramos y agregamos exceso al cuerpo. Y algunos creen que el ayuno está mal, cuando el ayuno es desintoxicar, es renovarnos. Es que yo creo que como cristianos hemos visto lo que está mal realmente, el fumar, y entonces miramos a alguien que fuma como, oh, ¿qué pasó? Sí. Pero en realidad hemos aceptado la droga del azúcar, la droga de las grasas, la droga de las harinas, que es muchísimo más mortal que el cigarrillo, y está totalmente aceptada, y no la miramos como un ataque al templo directo. Sí, wow. Entonces, me acuerdo una vez que conocimos un pastor en Ecuador, justamente, que él era de Noruega o no sé de qué país era, Noruega, sí. Y yo le digo, usted es cristiano porque usted fuma. Y me dice, pero ustedes toman Coca-Cola, ustedes no son cristianos, me dice él. Entonces, él me muestra un estudio cómo la Coca-Cola es mucho peor que el cigarrillo. Pero igual al fin y al cabo, no estamos de acuerdo que fumen, claro. Claro, ni que fumen ni que tomen Coca-Cola, claro. La verdad es que sí. Pero son drogas que hemos asimilado, y el ayuno, que es la práctica que Jesús nos dejó, la hemos dejado de lado. Ahora, te iba a preguntar, ¿qué otras prácticas? Entonces hablo de alimentación, ayuno, actividad física, descanso. Sí, ¿qué otras prácticas generan un ambiente de salud? Bueno, lo que hablaron con Roxana, la meditación, también ayuda mucho a calmar muchas cosas. Hoy lidiamos mucho con ansiedad, pero el tema de la alimentación es muy, muy importante porque
lo que nos dimos cuenta que el 90% de los pacientes que llegan a la consulta vienen con un desorden gastrointestinal. Claro. Y muchas de las veces ese desorden viene por mala alimentación, por un abuso de medicamentos farmacológicos. Claro. Que algo Por que estrés. por estrés que segrega muchos ácidos. ¿Y qué pasa en el estómago? El estómago es el segundo sistema donde hay mayor cantidad de neuronas, pero aquí se segrega o se produce el 80% de un neurotransmisor llamado serotonina, o el neurotransmisor de la felicidad o de la calma, que actúa en el área prefrontal para lidiar contra la ansiedad y el estrés. Al estar tan atacados en la parte intestinal y no tener una buena salud intestinal, estamos vulnerables a tener más estrés y más ansiedad, que eso nos lleva a vivir momentos de tensión, donde necesitamos al Dios de paz, pero también necesitamos restaurar y renovar nuevamente, integralmente nuestro cuerpo físico, y eso, si nos alimentamos saludablemente con cosas orgánicas saludables, va a mejorar nuestra macrobiota. Totalmente. Pero también el dejar el abuso de cosas, de harinas y también de fármacos en sí. Exacto. Bueno, ahí terminemos con eso entonces. A mí me gustó mucho, creo que fue muy práctico para todos los que vimos hasta acá. Entonces, buscar una alimentación saludable, el ayuno, la actividad física, el descanso, y que en nuestro caso, por ejemplo, con Fer, él lo dijo muy rápido, hay un suero que nosotros tomamos con él, o sea, básicamente hicimos un chequeo general, les recomendamos a todos que tengan un chequeo general una vez al año, una vez a cada 2 años, y saber cuáles son, qué tienes que alimentarte y qué tienes que cuidar exactamente de tu cuerpo. Y en ese chequeo vimos cuáles son los microelementos que necesitamos, y que la comida a veces, por más que comamos bien, no es suficiente. Entonces ponemos un suero a cada tanto, y que algunos que nos siguen en las redes sociales vieron que a veces nosotros posteamos eso, es con el doc. Y Exacto. también acá Que tenemos varios me colágeno. preguntan, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Claro, ¿Por qué piensa que están estamos engordados? enfermos. No estamos enfermos cuando tomamos el suero, sino que nos estamos manteniendo saludables y Exacto. agregando las vitaminas y los nutrientes que necesitamos. Exacto. Y eso es una herramienta. Por eso os rogamos, hay un pastor que vino acá y me dijo, creo que todo equipo ministerial necesita tener un doctor lleno del Espíritu Santo cerca, porque es parte, tanto como entendemos la teología, como maestro, también necesitamos un doctor que tiene las herramientas, tiene la legalidad, pero también tiene la fe y la dirección del Espíritu Santo para encontrar formas alternativas a lo que el sistema dice que debe hacer. Sí, esto quiero contar. Yo soy consumidora número 1 de todos los productos del doc, ¿no es cierto, doc? Sí. Este es el colágeno que tomamos todas las mañanas, y así como están habiendo varios productos más que Dios está comenzando a darles ideas, diseños de cosas que necesitamos, ¿no es cierto? Sí. Personas que quisieran conseguir los productos que vos tenés, ¿cómo pueden hacer? Bueno, hay en la ¿Te siguen página en la cuenta de o? Instagram, livingtree.salud, donde se puede ver eso. ¿Cuál fue el diseño? Acá dice sin azúcares, sin químicos, sin preservantes, sin tags, y es volviendo al diseño original, porque esto es algo mucho más orgánico, más saludable, apto para diabéticos, para gente que está transitando cáncer o diferentes patologías, pero aún, como es lo que queríamos plasmar, volviendo al diseño original, este es un paso, pero soñamos con una comunidad saludable donde podamos ser productivos y autosustentables, donde se siga revelando en las diferentes gracias de la iglesia para vivir una comunidad donde nuestra inmunidad va a ser superior, no porque no solo somos hijos de Dios, que es lo mejor, pero también porque podemos hacer caso y no oídos sordos a lo que el Señor está hablando, y volver a caminar en la dependencia total de Él. Algo Cierto. que me gustaría añadir es Juan 3:16, que habla que el unigénito Hijo de Dios vino a la tierra para darnos salvación. La palabra unigénito viene de monogenes, que es el único material genético del cielo en la tierra. Pero Romanos 8:29 dice que eres el primogénito de muchos los que vendrán, que es la palabra protótocos, primogénito. Yo quiero animarles que entiendan que a través de recibir a la persona de Cristo en nuestras vidas hay una mudanza en nuestro ADN,
Y tomo lo que hablaba Roxana de que la palabra del Señor es viva y eficaz, que llega hasta lo más profundo, llegando hasta los tuétanos en la médula ósea, y es donde se produce nuevo material genético. Todos los días te animo a que leas la palabra, porque la palabra te va a traer salud y va a traer orden en los desórdenes del pecado general. Vive y eficaz va hasta los tuétanos, o sea, afecta físicamente la genética. La genética de uno mismo, y así cortamos enfermedades generacionales, porque creemos que en que la sangre de Cristo tiene un poder y autoridad viva, no solo en la parte espiritual o almática, sino también en la parte física y tangible como es nuestro cuerpo. Tremendo. Y quiero animarles a eso, animarles a que puedan meterse en el Señor, y Él les va a traer revelación aún de qué comer, aún de qué alimentarse, inquietudes con lo que el sistema está hablando, y a través de esa convicción poder juntarte en una comunidad que esté hablando lo mismo. Poderoso. Y amigo, ¿por qué se llama Living Tree? Bueno, aquí está Living Tree, es Apocalipsis 22:2, que habla del árbol de vida. Entonces dice que en Apocalipsis habla que el árbol de vida, o sea, lo mismo que Dios ha creado, va a traer sanidad a todas las naciones. Qué bueno. Entonces creemos que Dios creó todo para la creación que somos nosotros. O sea que Dios tiene medicina. Sí, en lo que Él creó es lo perfecto. Si nosotros somos su creación y también Él creó todo en la naturaleza necesario para nosotros, cuando consumimos las cosas naturales, es tanto lo que asimila que si tenemos en exceso, en la misma creación, en su modelo, se elimina naturalmente sin producir ningún problema. Que en la medicina química, si tomamos un exceso incluso de paracetamol, puede llevarnos a la muerte, porque puede fallar alguno. Sí, puede causar un desorden porque no tiene el mismo diseño del creador. Claro. Y hoy, lamentablemente, la ciencia de la medicina ha criticado y se ha burlado mucho de lo natural. Y uno puede decir, exalta el diseño del hombre y pone en burla el diseño de Dios, que en realidad el diseño de Dios es mucho mejor, más perfecto y más asombroso que todo. Entonces es volver al entendimiento de que todos los estudios que puede tener, que son bastante válidos, nunca va a superar al diseño del Eterno. Y volver a enfocarnos en que Él creó todo para su creación y que estemos saludables con Él y en su creación. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, Ahora, amigo. Excelente. damos un contexto de los últimos tiempos. Entonces, ¿por qué ahí dice que el Señor nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, hay algo que me dijiste y que para mí fue una revelación de cómo el sistema de Babilonia hechiza a todas las naciones. Háblanos de eso. En Apocalipsis, ¿cómo eso es importante cuidar del cuerpo? Claro, Apocalipsis 18:23. Apocalipsis 18:23. Fue escrito en griego, entonces dice el texto, el establecimiento de la Babilonia. Y el versículo 23 dice, porque tus mercaderes, en otras versiones dicen, porque tus magnates, o sea, gente de mucho dinero, han sido los poderosos de la tierra y a través de sus hechicerías han engañado a las naciones. Y la palabra hechicería viene de la palabra fármaco o medicamento. Farmakeia. Sí, Claro. en griego. Farmakeia viene de hechicería. Sí. Entonces, si entendemos que en el último tiempo se va a utilizar el fármaco o medicamento para engañar a las naciones, una de las cosas que entendíamos era doblegar la voluntad. Entonces, hoy, entendiendo el contexto de doblegar la voluntad, si nosotros somos consumidores habituales del fármaco, medicamento, y entendiendo que de los 7 años de estudio médico, el tercer y cuarto año está fundamentado, y los siguientes años en el fármaco y medicamento, que es lo que decía el doctor Frank Suárez, de que hoy está mal enfocado la medicina y tiene un pilar no en la salud o mantenerte saludable, sino en ver qué medicamentos pueden apagar los síntomas, pero estos mismos medicamentos te van a seguir enfermando. Hay un estudio de un médico de Dinamarca que decía que el 80% de las muertes en el mundo están producidas por fármacos. Pero en el contexto que nosotros entendemos, el fármaco altera, el antibiótico altera el estómago, el ansiolítico altera el hígado, las hormonas también altera la parte intestinal. Todo termina alterando. Claro, todo tiene un efecto secundario, ¿no es cierto? Y todos los remedios. Todos los efectos secundarios pasan también a dañar la parte intestinal. Y como hablábamos antes... Perdón, amigo, Y algunos la dicen hechicería es exactamente eso. Vos venís, por ejemplo, a buscar un hechizo
porque querés que vuelva tu pareja. Entonces hace que vuelva tu pareja, pero te vas con un montón de otros demonios que van a atacar otra parte. Eso. Por eso la hechicería y el fármaco son exactamente Es muy el loco, mismo origen. Sí. Te doy la sanidad de una área, Pero te estoy enfermando otra. Y entonces, como hablábamos antes, al desproteger esto que produce naturalmente algo que la mente necesita, nos hace más vulnerables a la ansiedad, a la depresión y al estrés. Claro. Y hoy dice que la nueva patología de estos tiempos viene con patologías mentales. Totalmente. Que es la ansiedad, depresión, estrés y trastornos neurológicos. Entonces, todas las pastillas que actúan sobre la parte neurológica doblegan la voluntad. Uno toma un antidepresivo, un ansiolítico y te plancha sí. tanto que aún queriendo tener voluntad no puedes reaccionar. Entonces, tenemos que estar despiertos a no seguir ese camino, ese surco que nos puede llevar a una perdición y hacernos estar como hechizados en ese contexto. Y mira, Qué amigo, fuerte quiero eso. decir algo, que así como está la industria de la farmacología, también está la industria alimenticia que hace Sí. exactamente lo Sí, sí, mismo. sí, sí. Adormece. Yo veo la neblina mental que genera cuando yo mismo estoy llena de comida que no tengo que tener. Me doy cuenta cómo mi cerebro reacciona completamente diferente. Pero a veces uno está tan en automático que cree que uno es así. Te quiero contar dos pequeñas historias que para mí fueron ejemplos de esto que vos estás diciendo. Una vez estaba conversando con una joven que ella sufre con depresión. Entonces esta joven la ha administrado todo el mundo en todas las ramas, liberación, sanidad interior. Le han hecho de todo, han orado todos. Entonces un día dice, bueno, quiero ir a desayunar con vos. Llega a casa, llega con un paquete de Oreos y con una Coca-Cola a desayunar. Entonces le digo, ¿ese es tu desayuno? Y yo le empecé a hablar de la alimentación y dice, yo esperaba que vos oraras por mí. No, es que ya te oró todo el mundo, le digo. Si vos no haces cambios en tu cuerpo, porque, o sea, tu cuerpo no puede responder a algo que en teoría está en el espíritu. No hace ejercicio, duerme hasta tarde. O sea, todo desordenado, pero esperando que le ore a alguien para que pueda acomodar lo que la persona no está pudiendo en dominio propio. Y creemos que eso es fe. Claro, entonces, porque uno- ¿cómo hemos segmentado que no nos damos cuenta que a veces esa guerra espiritual en la que estás tiene que ver con lo que comiste la noche anterior? No es una guerra espiritual, es que tu cuerpo no está respondiendo al diseño de Dios. Por otro lado, me pasa con un joven un día que él tiene problemas de su identidad sexual. Entonces este joven, siempre que estaba tentado, me llamaba, me confesaba sus pecados, orábamos. Me había llamado muchas veces seguidas, entonces le digo, amigo, vamos a juntarnos a charlar un rato. Le digo, mostrame tu día, ¿cómo está tu día? ¿Cómo mi día? Bueno, mostrame tu rutina, mostrame tu trabajo, mostrame tus estudios. No estaba haciendo nada. Estaba 8 horas, le digo, mostrame tu tiempo en pantalla. 8 horas tiempo en pantalla. Le digo, ¿qué estás haciendo en tu tiempo en pantalla? Bueno, no me doy cuenta y en Instagram y esto y lo otro y se me va el día. Le digo, mira, ya hemos orado mucho, ahora vamos a hacer un plan de vida. Vas a comer saludable, vas a hacer ejercicio, vas a descansar, vas a dejar te vas a desintoxicar de todo esto. Amigo, ese muchacho cambiaron las tentaciones. Amén. Claro que las tentaciones siguen estando, pero a un grado mucho menor, pero mucho menor. Hay ¿Por otro qué? nivel de fortaleza y disposición en contra de la Exacto, tentación. exacto. Empezó a desarrollar disciplina de ejercicio, disciplina de horario, disciplina de alimentación. Sus tentaciones disminuyeron. Entonces, ¿cómo estamos tan enceguecidos y dejando guerras espirituales que no son espirituales? Son 100% carnales que terminan debilitando y nuestro espíritu no puede combatir porque no tiene un vehículo suficientemente fortalecido para Bueno, las guerras que y vienen. eso es hechicería, es un encantamiento que adormece los sentidos. Exactamente. Sí, sí, y son muchas cosas que estamos diciendo. Así que, en resumen, primero, gracias, amigo. No, gracias amigos. porque fue... Y No, contar yo- el versículo que me contaste hoy. No, ese nunca había escuchado. Vos nunca escuchaste eso, A mi ver. amor. Lo anoté acá, es 2 de Crónicas 16, versículos 12 y 13, que habla del rey Asa. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino solo a los médicos. Uf. Y en el versículo 13 dice, y Asa murió. Entonces, Oh, qué tomando un locura. poco lo que hablaban también con Roxana, Nunca había visto eso. de decir, Yo tampoco. o sea, hay autoridad y decimos, vayan a los médicos, vayan a gente de autoridad,
pero que su autoridad sea el Señor. Que la fuente de esa autoridad sea el Señor. Sea el Señor. Y que sepan que el Señor tiene control de todo. Estás pasando por cualquier situación, el Señor está en control de todo. Él sigue estando en el trono. Él no ha descansado y Él está vigente, su autoridad sobre la tierra. Entonces, que sepas que tu confianza no tiene que ser en una persona, siempre en el Señor. Cierto. Busca la guía de Él y a través de Él no hagas como el rey Asa, que solo confía en los médicos y no busca al Señor. Aprovecha este proceso que estás viviendo para conectarte más con el Señor, y que si los médicos son una herramienta para ayudar en el proceso, gloria a Dios. Pero si no son y es la familia, gloria a Dios también. Que puedas tener y liberarte de la dependencia de una persona o un sistema para que esa sea tu paz. Y que sea el Dios de paz lo que camine contigo constantemente. Muy bueno, amigo. Muy bueno, muy claro. Oramos para que todos agarren eso. Creo que este episodio está para que vuelvas y escuches otra vez, y que los versículos que damos de testimonio y los consejos, hay muchas cosas prácticas. Gracias, y espero que podamos tener una generación de gente que glorifica a Dios con su cuerpo. Sí, personas que estudien también, porque ¿cuántos médicos hacen falta, no? En Ah, esto? sí, profesionales de la Estudian salud llenos del Espíritu profesionales. Santo. Sí. Sí, es verdad, es muy importante resaltar eso, que no estamos diciendo que estamos en contra de los médicos y de la medicina, sino que buscamos al Señor en primer lugar, consultamos a los médicos y nos guiamos por lo que dicen las Escrituras, y está bien tener un diagnóstico, está bien. Está bien ir al médico, nosotros vamos también a otros y médicos, otras a- especialidades. Y algunos también, dependiendo de su estado crítico, necesitan a veces fármacos para estabilizarse por un tiempo, pero estamos guiando un camino que hay un diseño original, y que fortalezca tu fe, que te rodees de una comunidad saludable. Algo muy importante que dijiste es eso, comunidad saludable. Y eso es lo que decíamos para todos. Yo estoy mirando, ¿a dónde miro? Miro ahí. Porque qué lindo es cuando te juntas con gente que cree lo mismo. Eso es lo que llamamos comunidad saludable, que incluye orar juntos, adorar juntos, cuidar de las finanzas mutuamente, pero también cuidar del cuerpo físico. Porque cuando hay juntadas que tus amigos no te importa nada y comen y ponen un montón de cosas en la mesa, entonces dicen, bueno, por el grupo de amistad, bueno, voy a comer, solo yo voy a ser raro. Pero qué lindo es cuando todos tienen un cambio de mentalidad. Glorifiquemos a Dios con lo que nos alimentamos, con lo que hablamos, con las actividades físicas que hacemos juntos. Eso también glorifica a Dios. Sí. Y creo que vamos camino a eso. Y gracias por tu don, que es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Te necesitamos. Y decimos a todos que sigan Diego Zúñiga en las redes sociales, pero también Living Tree, ¿no? Árbol de vida. Ah, yo tengo acá mi remera. Yo gané mi camiseta de Para Living salir a Tree. correr. Esa. Volviendo al diseño original. Muy bien. Vamos a ver Bueno, gracias, una amigo. generación con salud integral. Amén. Amén. Gracias, amigos. Sos un regalo. De nuevo, salud para Chin, vos, chin. para Y toda para tu ustedes. familia, Agüita la para visita. todos, agüita para todos. Agüita. Compartan este video con su grupo de amigos, con su grupo Porque todo de lo familia, bueno- con grupo de la familia. Porque todo lo bueno se comparte. Todo lo bueno se comparte. Pongan like, comentarios de lo que Dios te habló, comentarios de lo que te gustaría que sigamos hablando dentro de Tiempo de Mesa en Salud Integral. Y nos vemos en el próximo episodio de Salud Integral. Chao, chao. Chao.